Hay nombres que se asocian con el escándalo desde el primer momento que salen a la luz. Figuras que cruzan la línea entre la fama y el morbo, y que parecen construir imperios, pero con base en la provocación, el desafío a las normas y la exposición de lo íntimo como mero espectáculo. Alex Marín era uno de esos nombres, un personaje que pasó de ser ingeniero en sistemas a convertirse en uno de los rostros más reconocibles, pero también de los más polémicos dentro del mundo del contenido para adultos en México. Y no solo por lo que hacía frente a las cámaras, sino por la vida personal que él mismo convirtió en una marca. El hombre de las 7 esposas, el productor que decía tener el control total sobre su negocio, sus relaciones y también sobre su público. Pero ese control se desmoronó en cuestión de horas, cuando su nombre apareció ligado a una denuncia gravísima que cambió el tono de la conversación por completo. Fue el 28 de mayo de 2025 cuando todo en su vida cambió. La noticia irrumpió en redes sociales como una descarga eléctrica. Alex Marín, el autoproclamado rey del entretenimiento para adultos en Latinoamérica, había sido detenido por agentes de la Fiscalía de Jalisco. El operativo fue, llamémosle, discreto, pero también fue contundente. Lo ubicaron en Puerto Vallarta, un destino turístico donde solía grabar contenido, y lo arrestaron, según lo que se sabe, sin que opusiera ninguna resistencia. No se trataba de una multa, ni tampoco se trataba de una demanda comercial, ni de un escándalo, digamos, típico del medio donde él se movía. Esta vez, los cargos eran de alto impacto. Estaba siendo investigado por su presunta participación en un caso de trata de personas, específicamente en la modalidad de explotación de una persona menor. La noticia, como era de esperarse, generó un sismo mediático, porque no se trataba de cualquier productor independiente. Hablamos de un personaje que llevaba años construyendo su propia narrativa, mezclando el negocio de la provocación. Su vida amorosa era parte del show. Se le conocía por mantener relaciones simultáneas con varias mujeres a quienes él mismo presentaba como sus esposas, en redes sociales y en eventos públicos. Lo acompañaban en giras, en grabaciones, en entrevistas, siempre estaban a su lado. Algunas eran actrices, otras eran influencers, y todas participaban de un discurso que parecía que todo era consensuado, pero que ahora estaba bajo una nueva luz. ¿Era realmente libre todo ese entorno? ¿O había algo más detrás de las luces y las sonrisas frente a la cámara? Las primeras reacciones no se hicieron esperar. Algunos seguidores le mostraron apoyo incondicional, repitiendo el discurso de la persecución o el intento por cancelar lo que según ellos anteriormente ya había sucedido. Pero otros comenzaron a atar cabos, a recordar algunos testimonios del pasado, publicaciones sospechosas, declaraciones incómodas de personas que habían trabajado con él o que lo conocían, digamos, un poco más de cerca. En pocas horas, el caso pasó de ser un escándalo más a convertirse en un foco de atención nacional. La prensa comenzó a publicar detalles preliminares del expediente judicial. Según la información oficial, Marín había entablado contacto con una adolescente de 16 años, presuntamente bajo una relación afectiva. Con el tiempo, y aprovechando su cercanía emocional, la habría inducido a participar en actos que luego fueron grabados y publicados en plataformas de contenido para adultos. Además, se investiga si hubo una red de intercambio de servicios íntimos a través de intermediarios. Todo esto habría sucedido durante un periodo
donde Marín continuaba operando su empresa y generando ingresos con este material audiovisual. La gravedad de las acusaciones no dejaba espacio para medias tintas. Ya no se trataba de un estilo de vida solamente excéntrico o de decisiones personales que pudieran llegar a ser cuestionables. La fiscalía hablaba de delitos con penas muy severas, con agravantes, además, por la edad de la víctima y el posible uso de medios electrónicos para facilitar esta explotación. La diferencia entre lo provocador y lo delictivo quedó marcada en el expediente judicial. Mientras tanto, sus redes sociales quedaron en silencio. Las cuentas donde solía compartir videos, fotografías, entrevistas y declaraciones personales fueron desactivadas o algunas de ellas puestas en pausa. Los perfiles de sus supuestas parejas también se mantuvieron herméticos. Nadie quiso dar declaraciones, nadie salió a confirmar, pero tampoco a desmentir. Todo parecía congelado en una especie de pausa incómoda, como si el show se hubiera detenido bruscamente, sin previo aviso. El caso ya no se trataba solamente de Alex Marín, el productor. Ahora se hablaba de Alex Marín como posible agresor, como alguien que pudo haber aprovechado su fama, su posición y su poder económico para manipular, presionar, pero también para vulnerar. Los reflectores que tanto había buscado ahora lo iluminaban, pero con una crudeza muy distinta. Porque cuando el espectáculo termina y se apagan los focos, lo que queda es lo que realmente eres. Y eso, en este caso, está siendo revisado por la justicia. Este fue solo el principio. Lo que vino después es aún más oscuro, más complejo, pero también más revelador. Porque el imperio que había construido sobre la provocación comenzó a mostrar grietas que muchos no querían ver. Y una vez que se abrió la primera puerta, ya nada pudo detener la caída. Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historial Criminal. Antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de controversia, Alex Marín era simplemente Alejandro, un joven más con una carrera, una familia de clase media y una vida ordinaria, como muchos la tenemos. Nació el 27 de abril de 1986, y aunque poco se sabe con certeza sobre sus primeros años, lo que es claro es que durante un buen tiempo su vida se desarrolló lejos del foco público. Estudió ingeniería en sistemas y trabajó como técnico en cómputo, desempeñando labores convencionales como muchos otros profesionistas. En ese entonces, nadie imaginaba que años después estaría protagonizando titulares, tanto electrónicos como gráficos, en todo el país. Su entrada al mundo del entretenimiento para adultos no fue inmediata ni tampoco fue accidental. Fue un giro de vida que él mismo planeó meticulosamente. Según declaraciones pasadas, Marín conoció a quien sería su primer pareja dentro del medio, Mía Marín, durante una producción audiovisual. Ella ya tenía una presencia notable dentro de esa industria y fue, según muchos, quien lo introdujo formalmente a ese universo. A partir de ahí, comenzó a construir no solamente una industria, un personaje. No solo era un productor más, sino alguien que quería, llamémosle así, redefinir las reglas del juego, esta vez a su manera. El estilo Marín combinaba lo empresarial con lo personal. Fundó entonces su propia casa productora, llamada Solo Bellezas, y se convirtió en un rostro recurrente en su propio contenido. No se limitó a estar detrás de las cámaras, se volvió protagonista, grababa, editaba, actuaba, producía y además distribuía el contenido. Sabía perfectamente cómo llamar la atención en plataformas digitales.
cómo viralizar una escena o cómo explotar ese personaje que todos tenían muy ubicado, lo tenían muy conocido. Era muy característico su peinado, sus lentes oscuros y ese tan peculiar toque de traer un pequeño audífono en el oído derecho. Era su marca, era su toque. Su estrategia de marketing era agresiva, era directa, basada en polémicas y presencia constante en redes sociales. Lo que lo distinguió del resto fue su discurso sobre el poliamor profesional. Marina afirmaba vivir con varias mujeres al mismo tiempo, a quienes presentaba como parejas formales. En una ocasión dijo esto: una para cada día de la semana. Así lo decía en entrevistas. Estas relaciones eran mostradas como abiertas, pero también armónicas y consensuadas, y se convirtieron en parte central de su narrativa pública. Compartía videos donde todas vivían juntas, grababan juntas y supuestamente convivían sin celos ni conflictos. Esa imagen fue su mayor gancho comercial y también muy mediático. ¿Era polémico? Sí, pero también se vendía como un hombre seguro, exitoso, rodeado de afecto y aceptación. Con el tiempo, fue ganando notoriedad dentro y fuera de México. Grababa lo mismo escenas en Cancún que en Colombia, que en Venezuela. Participaba en convenciones internacionales. Tenía entrevistas con youtubers, podcasters y programas de televisión. En TikTok y Facebook acumulaba millones de vistas. Lo que comenzó como un proyecto de pareja, pronto se volvió un pequeño emporio personal. Tenía su propio equipo de cámaras, de edición, modelos exclusivas y estrategias de distribución que le permitían mantenerse al margen de las grandes productoras tradicionales. Pero esa imagen que mostraba en redes, de libertad total, de éxito sin límites, de convivencia abierta, también en algún momento comenzó a generar cuestionamientos. Porque mientras una parte del público lo admiraba por vivir el sueño, porque así lo decían, otra parte empezaba a notar ligeras grietas en la fachada. Excolaboradoras, actrices y personas cercanas al entorno comenzaron entonces a expresar dudas sobre lo que realmente ocurría puertas adentro. Había rumores de control excesivo, contratos poco claros y una constante rotación de nuevas integrantes en su círculo íntimo. Ojo, no solamente en su círculo laboral, en su círculo íntimo, en aquellas que llamaba sus esposas. Aún así, durante años, Marín mantuvo su poder de convocatoria, hacía transmisiones en vivo, sorteaba cenas con él y con sus parejas, regalaba suscripciones a su contenido e incluso promovía cursos sobre cómo vivir del contenido para adultos. Su imagen era la de un empresario, ¿cómo llamarlo? Un empresario del deseo. Y para muchos jóvenes en redes, especialmente varones, representaba un modelo a seguir, un símbolo de rebeldía frente a lo que parecía ser lo tradicional. En entrevistas, él mismo reconoció que su estilo no era para cualquiera. Se jactaba de no tener jefes, de no deberle nada a nadie, de haber construido todo desde abajo. Decía que no necesitaba plataformas externas porque su contenido se distribuía directamente entre sus suscriptores. Esa independencia, sin embargo, también implicaba un entorno sin regulaciones claras, sin supervisión profesional y sin organismos externos que velaran por las condiciones de quienes participaban en sus delicadas, muy delicadas producciones. Es precisamente ese entorno el que ahora está bajo el escrutinio legal, bajo el ojo de las autoridades, con actas ministeriales. Porque si bien durante años supo vender su vida como una especie de
utopía erótica sin reglas, hoy la justicia busca responder una pregunta clave. ¿Qué tan consensuado era todo lo que ocurría ahí dentro? ¿Y qué responsabilidad tiene quien dirige ese tipo de entornos cuando las fronteras entre lo laboral, lo afectivo y lo íntimo se empiezan a cruzar constantemente? Lo que es cierto es que antes del escándalo, Marín era visto por muchos como una figura que había logrado lo que otros apenas soñaban: fama, dinero, parejas, poder creativo y seguidores devotos. Pero ahora, esa figura enfrenta uno de los juicios más severos, no solo en lo jurídico, también en lo moral. Y el personaje que construyó durante muchos años, ese hombre seguro, carismático y libre, comienza poco a poco a desdibujarse ante el peso de una realidad mucho más cruda. Porque cuando todo se basa en imagen, basta un solo quiebre para que el castillo se derrumbe. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Alex Marín, entonces, no solo vivía del espectáculo, vivía para el espectáculo. En su mundo, cada instante, cada segundo, cada minuto, cada paso era contenido. Cada relación era material de promoción. Cada espacio íntimo, una escenografía con un propósito comercial. A diferencia de otros productores que mantenían una línea entre lo personal y lo profesional, Marín apostó desde el principio por fusionar de alguna manera ambas dimensiones. Para él no había backstage, todo era parte del show. Durante años, esta estrategia le funcionó. Su presencia en redes sociales no se limitaba a difundir videos o promocionar eventos. Era constante. En TikTok, en Instagram, en Facebook. Subía historias diarias detrás de cámaras, transmisiones en vivo con sus parejas, sesiones de preguntas para sus seguidores, sorteos e incluso subía fragmentos de su vida cotidiana, como lo podían ser cenas, viajes, reuniones familiares. Nada quedaba fuera. El reality show nunca terminaba. Una de las piezas claves de su estrategia mediática era, por supuesto, su grupo poliamoroso. No se trataba simplemente de relaciones múltiples. Se trataba de construir una narrativa pública donde él, rodeado de mujeres jóvenes y bellas, aparecía como una figura central, proveedor, guía, pareja y a la vez jefe. Cada una de ellas tenía su propio rol, su personalidad definida ante el público y su lugar asignado en la vida del productor. En entrevistas, Marín las presentaba con orgullo, hablando de respeto mutuo, acuerdos claros y libertad emocional. Para muchos, esto parecía una comunidad alternativa basada en el ambiente de lo consensuado. Para otros era difícil. Era difícil no notar los signos de una estructura jerárquica encubierta bajo el disfraz de la apertura. Lo que más llamó la atención al público fue la forma en que él mismo mostraba esta dinámica. Había videos donde, al estilo de un jefe de familia, Marín organizaba las tareas del hogar entre sus parejas. Otras veces les pedía que compitieran en retos absurdos, como cocinarle su platillo favorito, mientras las grababa con tono entre juguetón y dominante. Algunas transmisiones en vivo tenían títulos como... eran títulos muy fuertes. Por ejemplo, ¿quién duerme hoy con el patrón? Castigos y premios. O elige a tu favorita para el próximo viaje. Todo esto, según él, reforzaba su personaje. No solo era un productor, sino un líder absoluto dentro de una especie de microuniverso erótico familiar.
Pero a medida que ganaba popularidad, también comenzaban a acumularse los cuestionamientos, porque no todo era miel sobre hojuelas, la gente se daba cuenta. Varias voces en redes sociales, especialmente de mujeres que habían colaborado con él en el pasado, empezaron y decidieron compartir experiencias que contrastaban con la imagen idílica que Marín promovía. Algunas hablaban de tratos desiguales, de presión emocional, de promesas laborales incumplidas. Otras simplemente desaparecían del grupo sin explicación. Y cuando seguidores preguntaban por ellas, la respuesta de Marín era evasiva o a veces incluso sarcástica. Incluso Mía Marín, su pareja fundacional y con quien había comenzado toda su carrera en el mundo del cine para adultos, terminó alejándose de su entorno. Y no solo eso, en entrevistas posteriores dejó entrever conflictos económicos, diferencias profundas en la forma de operar el negocio y sobre todo una pérdida de confianza que fue mucho más allá de lo personal. Con el tiempo, también surgieron señalamientos sobre posibles fraudes a actrices y acuerdos comerciales mal gestionados, aunque ninguna de esas acusaciones había llegado formalmente a la justicia, al menos no hasta el momento del escándalo principal, del que estamos a punto de hablar. En el clímax de su fama, Alex Marín participaba en convenciones de contenido para adultos en México y Latinoamérica. Solía viajar con sus parejas y posar con ellas para fans y dar entrevistas donde hablaba con desparpajo sobre su vida privada. Se presentaba como un ejemplo de libertad masculina moderna. Aseguraba que sus relaciones eran auténticas, que todas las chicas sabían a lo que se enfrentaban y que no había secretos ni manipulaciones. Para él, su vida era como una especie de modelo a seguir para otros hombres, y de hecho, para muchos lo fue. En redes sociales tenía una legión de seguidores, especialmente hombres jóvenes que lo veían como un símbolo de éxito y virilidad. Lo llamaban el patrón, el alfa definitivo, el máster del contenido. A través de transmisiones en vivo, compartía consejos sobre cómo vivir el deseo, cómo construir relaciones múltiples, cómo monetizar la intimidad. Algunos lo veían como un coach no oficial de una masculinidad alternativa, provocadora y sin filtros. Pero en esa figura de poder, de jefe absoluto de su entorno, también estaba el problema, porque lo que para unos era liderazgo, para otros empezaba a parecer control. Y lo que él presentaba como acuerdos entre adultos, con el tiempo revelaba matices inquietantes, diferencias de edad notables entre él y las chicas, estructuras económicas desequilibradas, dependencia emocional de las participantes y una dinámica donde él decía quién entraba, quién salía, quién grababa y quién descansaba. Esa vida de constante grabación, de exposición permanente, también dejaba poco espacio para el consentimiento real, porque cuando todo se convierte en contenido, cuando cada decisión es parte del marketing, el margen para decir no se vuelve difuso. ¿Cuántas veces, yo pregunto, cuántas veces una escena fue grabada porque ya estaban en vivo? ¿Cuántas veces una pareja aceptó algo por miedo a perder su lugar en el círculo? ¿Cuántas relaciones fueron mantenidas solamente por conveniencia o por presión social? Estas preguntas, que durante años fueron ignoradas o minimizadas, comenzaron a tomar fuerza cuando surgieron las primeras denuncias. Y entonces, todo ese archivo de videos, transmisiones, publicaciones y declaraciones públicas se convirtió en evidencia de algo más. Lo que antes era parte de su espectáculo, hoy se analiza como prueba. Y lo que él creía que era su mayor escudo, ahora puede ser su mayor debilidad. Porque cuando decides
que tu vida es un producto, también estás dejando que otros la examinen como tal. Y lo que encuentran puede no ser tan brillante como parecía. Pero antes de llegar al momento de la detención, antes de llegar al momento del punto de quiebre de esta historia, me gustaría analizar brevemente algunos indicios que el pasado mostró y que nadie hizo caso. Existen incidentes que apenas cerca del año 2018 ya daban muestras de que algo detonaría en algún momento. En el año 2018 se dio a conocer un incidente en Ciudad Juárez que involucró a varias actrices, entre ellas a Mía Marín, quienes fueron arrestadas por grabar una escena para adultos en un espacio público y además emblemático de la ciudad. La grabación no solamente incumplía normas de exhibición pública, sino que también generó polémica debido al lugar elegido, un monumento muy concurrido en el centro histórico. Las autoridades consideraron que esta acción no solo tenía tintes de indecencia, sino que podía afectar el orden público y la moral colectiva, por lo que procedieron a realizar la detención y una sanción económica a las personas involucradas. Pero es que, ¿a quién se le ocurre grabar contenido para adultos en un ambiente público, donde lo mismo puede estar sola la calle, que lo mismo puede estar pasando algún niño, alguna niña, simplemente alguna persona que no quiera ver ese tipo de contenido? Este evento entonces encendió un debate en redes sociales y medios locales. Por un lado, se criticó el uso deliberado de espacios públicos protegidos para grabaciones de este tipo, señalando la vulneración de regularizaciones que resguardaban la convivencia cívica. Por otro lado, algunos defendieron la libertad de expresión y artística de las actrices, aunque en un marco de legalidad. A mí me parece que no. Pero bueno, cada quien tiene su opinión. Yo creo que ese tipo de contenido debe de ser grabado en privado y pues bueno, quien le guste, quien lo quiera ver, pues lo verá. Pero no me parece lo correcto que lo haya grabado en público. El suceso evidentemente puso en el ojo público la delgada línea entre contenido para adultos y lo que se considera una conducta prohibida ante los ojos no de la sociedad, de la ley. La detención de Marín y sus compañeras no cerró el capítulo. Unos años más tarde, volvieron a estar bajo la lupa legal. En noviembre del año 2020 se viralizaron imágenes y clips de otro rodaje erótico protagonizado por las mismas actrices. Esta vez estaban en otra ciudad. Estaban dentro del Parque Nacional El Cañón del Sumidero, en Chiapas. Esta área, catalogada como Parque Nacional y Zona Natural Protegida, está sujeta a regulaciones estrictas que impiden cualquier tipo de producción que modifique o atente contra su integridad ecológica, paisajística y patrimonial. O sea, es muy claro, es un espacio público protegido por la ley, donde puedes ir a pasar un fin de semana, puedes ir a ver el Cañón del Sumidero, puedes ir a subirte a las lanchitas, puedes dar el paseo, pero no puedes llegar y grabar contenido para adultos, evidentemente. Dicha grabación provocó de inmediato el rechazo de autoridades, activistas y además pobladores. Se argumentó que introducir escenas de contenido para adulto en un entorno natural protegido no solo era una distracción peligrosa en términos legales, sino que alimentaba el turismo sensacionalista, así le llamaron, poniendo en riesgo el equilibrio ambiental y la imagen principalmente del país. ¿Por qué la imagen del país? Porque ante los ojos del mundo, pues según las autoridades, México se iba a ver como un país permisivo en este tipo de situaciones donde cualquier persona puede llegar a un lugar público, además protegido por las autoridades, y grabar
contenido para adultos al aire libre. Entonces, vaya, se entiende que no es la imagen que se quiere reflejar. También se criticó lo que se percibía como una búsqueda deliberada de notoriedad a costa de espacios comunes, ignorando el respeto necesario hacia estos lugares y quienes conviven con la biodiversidad que ahí habita. La respuesta institucional incluyó la apertura de un expediente legal. Las actrices que participaron en ese video enfrentaron acusaciones por grabación no autorizada dentro de una zona con protección especial y posiblemente por divulgar esta imagen pública sin los permisos correspondientes. Las sanciones contempladas podían ir desde una multa hasta un arresto administrativo, dependiendo del alcance de los videos y del uso que se les diera en plataformas digitales o redes sociales. Este caso entonces generó un precedente, no solo para quienes crean contenido para adultos, sino también para quienes diseñan y refuerzan políticas de protección a zonas naturales y monumentos históricos. De modo que se empezaron a plantear reformas legales orientadas a endurecer penas o medidas administrativas cuando se vulnere la normatividad en espacios no destinados a actos íntimos o eróticos. Bueno, este doble episodio, el primero en Ciudad Juárez y el segundo en Chiapas, representa un punto de inflexión en México respecto al uso de espacios públicos por parte del entretenimiento para adultos. Vamos a ver qué fue lo que pasó el 28 de mayo pasado, el 28 de mayo de 2025. Ese día comenzó como cualquier otro en la ciudad costera de Puerto Vallarta. El calor se sentía denso, el turismo seguía fluyendo por las calles y nadie imaginaba que en una discreta zona residencial se estaba gestando uno de los operativos que serían uno de los más comentados del año, sin cámaras, sin anuncios, sin escándalos. Solo un grupo de agentes de la Fiscalía del Estado de Jalisco, siguiendo órdenes precisas, cruzando puertas con absoluta discreción para cumplir una misión delicada y con gran carga mediática: detener al productor de contenido para adultos más polémico y quizás más famoso de todo México. Alex Marín no estaba en la Ciudad de México, ni en Guadalajara, donde normalmente se le ubicaba. Esa semana se encontraba en Puerto Vallarta, un destino que frecuentaba con regularidad para grabar, descansar y mantener reuniones privadas. Las autoridades ya lo sabían, lo venían rastreando desde semanas, quizás meses atrás, no solo por sus publicaciones en redes sociales, sino por registros migratorios internos, ubicaciones de GPS y sobre todo por el seguimiento judicial que se venía construyendo de forma muy sigilosa. No era esto un arresto improvisado. La Fiscalía contaba con una orden judicial en firme, sustentada en una investigación que llevaba meses desarrollándose. La carpeta contenía declaraciones, pruebas digitales y evidencias en video, además de un perfil psicológico preliminar del investigado, o sea, de Alex Marín. La información era tan sensible que se mantuvo bajo total reserva hasta el momento de la ejecución. No había margen para errores. No podían permitir una filtración que lo pusiera en fuga. Por eso, el operativo se planeó como una entrada trazada quirúrgicamente. Fue detenido, entonces, esa mañana, en una propiedad privada. Entraron los agentes, abrieron la puerta, preguntaron por él. Los que narran esta parte, porque no hay un video hasta ahora, dicen que quedó sorprendido. No sabía qué estaba pasando. Simplemente, para él era un día más. Aún así, dicen que no opuso resistencia, no hubo persecuciones, ni tampoco hubo escenas de confrontación. No gritó, no se opuso, no negó.
Cuando le informaron el motivo de su arresto, Marín, según trascendió, simplemente mantuvo la calma. No hubo declaraciones altisonantes ni intentos de escapar. Simplemente bajó la cabeza, guardó silencio y fue escoltado hacia una unidad que lo trasladaría directamente a Guadalajara, donde ya lo esperaban las autoridades judiciales. A los pocos minutos ya estaba bajo resguardo en las instalaciones del Ministerio Público. A los pocos minutos ya se estaba gestando, ya se estaba escribiendo una de las historias más mediáticas de lo que va de la primera mitad de este año. La noticia comenzó a circular en redes apenas un par de horas después. Al principio, como siempre suele ocurrir, parecía solamente especulaciones. Las preguntas en redes sociales empezaron a difundirse por todos lados, en foros, en videos, en plataformas. ¿Es cierto que detuvieron a Alex Marín? Dicen por ahí que lo agarraron en Vallarta. ¿Fue por lo que hizo una chava menor? No sé. Pero lo que parecía un rumor pronto fue confirmado por los canales oficiales. La Fiscalía de Jalisco emitió un comunicado breve, pero contundente. Alex Marín había sido detenido por su probable participación en hechos relacionados con la de una persona menor de edad y además con el agravante de trata de personas. La reacción fue inmediata. En Twitter, el nombre de Marín se convirtió en tendencia nacional. En menos de una hora, miles y miles de publicaciones discutían el caso, compartían las pocas capturas de pantalla que existían, comentaban videos antiguos y rescataban declaraciones pasadas que ahora sí, vistas bajo otra luz, parecían advertencias que nadie quiso tomar en serio. Algunos usuarios recordaron que en varias transmisiones en vivo, él mismo mencionaba que trabajaba con chicas jóvenes, incluso recién salidas de la prepa, aunque siempre bajo el discurso del consentimiento y la legalidad. Otros comenzaron a compartir testimonios de mujeres que habían colaborado con él y que ahora querían romper el silencio. Ese mismo día, medios de comunicación locales y nacionales se agolparon frente a la sede de la Fiscalía, pero la institución fue clara. No habría por el momento ruedas de prensa. Lo que se haría público sería únicamente lo autorizado por el juez de control. Una vez iniciada la audiencia correspondiente, se empezaría a dar un poco de información a la prensa de qué es lo que estaba sucediendo. No antes, para no entorpecer, obviamente, el proceso legal de este caso. El objetivo era preservar la integridad de una persona, de la persona que había levantado la denuncia, la víctima. Evitar precisamente una revictimización mediática y permitir que la investigación siguiera su curso sin interferencias externas. Ustedes entenderán que por obvias razones no daremos el nombre de esta persona que es menor de edad y que además es quien en compañía de padres y familia fue quien levantó la denuncia, la cual pues desembocó en todo esto que estamos platicando. Por razones obvias no damos su nombre. Mientras tanto, las redes sociales de Marín quedaron en pausa total. Las cuentas donde solía subir contenido diario, ya fuera con sus parejas, con influencers o desde su set de grabación, fueron desactivadas o puestas en modo privado. Ninguna de sus compañeras emitió declaraciones en ese momento. Solamente hay una chica, la cual subió un video en donde se siente, dice ella, triste por la detención de Marín. Avisa a su público que no van a poder asistir a una expo, la cual tenían planeada, y que ella espera pues que todo se solucione de la manera más rápida y de la mejor manera. De ahí en fuera, hasta donde se sabe, el silencio fue absoluto, al menos hasta el momento de la grabación de este blog,
no hay tantas declaraciones como quisiéramos. Quizás cuando este blog salga ya haya más declaraciones, ya haya más videos. Pero hasta este momento, ni un comunicado, ni una defensa, ni siquiera un mensaje críptico, algo que nos quisieran decir. Parecía que por primera vez en años, por primera vez, el espectáculo, el show, había terminado. Pero tras bambalinas, las cosas seguían moviéndose. La defensa legal de Marín solicitó el acceso al expediente completo, intentando frenar la ola mediática con argumentos sobre presunción de inocencia. Sin embargo, el tipo de delito y los elementos iniciales recopilados por la Fiscalía hacían prácticamente inevitable la prisión preventiva. No se trataba de una acusación ligera, ni de un malentendido. La investigación apuntaba a una serie de hechos documentados en los cuales se habría vulnerado a una persona menor de edad bajo el contexto de manipulación emocional y también económica. Además, había otro dato relevante, y esto es muy delicado. Los videos donde presuntamente aparece la víctima ya habían circulado en distintas plataformas para adultos. Esto evidentemente agravaba muchísimo más el caso, porque no solo se investigaba la captación inicial, sino también la difusión de contenido con implicaciones legales muy serias. De confirmarse esto, el caso dejaría de ser solo un escándalo individual para convertirse en una alerta sobre los vacíos legales en la industria independiente del contenido digital. Y así, en menos de 24 horas, Alex Marín pasó de ser el protagonista de su propio universo mediático al detenido más mencionado del país. Ya no era el patrón, ni el productor del momento. Era un hombre sentado frente a un juez, con un expediente que apenas comenzaba a abrirse, y con el peso de todo su pasado mediático cayendo sobre él como una avalancha. Cuando se dio a conocer la razón por la que Alex Marín había sido detenido, el impacto, como ustedes saben, fue inmediato. No se trataba de un problema comercial ni de un desacuerdo con socios. Lo que había detrás era algo mucho más serio, con implicaciones legales de alto nivel. La Fiscalía del Estado de Jalisco presentó una acusación directa. Marín estaba siendo investigado por su probable participación en hechos relacionados con el aprovechamiento indebido de una persona menor de edad, en el contexto de una relación desequilibrada y con fines claramente orientados a la obtención de beneficios personales y económicos. Ustedes me entenderán que hay frases o contextos que en esta plataforma no puedo decir o no las puedo explicar como se ha estado manejando en otros medios. Evidentemente porque el tono de las palabras es muy fuerte. Entonces, como siempre, trato de suavizar un poco las palabras, más no el contexto de lo que está ocurriendo, pero sé que ustedes me entienden perfectamente el por qué lo hago. La historia que se construyó entonces dentro de este expediente es sumamente delicada. Se habla de una persona de 16 años que, según los datos oficiales, habría sido contactada por Marín a través de redes sociales. El primer contacto fue aparentemente inofensivo: comentarios públicos, mensajes privados, inbox y una conversación que con el paso de las semanas se fue volviendo cada vez más personal. Ella, se entiende, aún en una etapa de formación, aún en una etapa donde está formando su criterio, está conociendo el mundo, pues en algún momento se vio envuelta y comenzó a confiar en él. Él, a diferencia de ella, con experiencia, fama y poder en su entorno digital, habría utilizado esa confianza para acercarla a su círculo. De acuerdo con la carpeta de investigación, Marín estableció con esta joven una relación que pronto trascendió lo emocional. Le prometió entonces
oportunidades, visibilidad, incluso en su equipo de trabajo, y todo bajo una supuesta dinámica consensuada. Pero las autoridades sostienen que el contexto es totalmente distinto, que la joven, sin estar en condiciones de comprender completamente las implicaciones de lo que estaba ocurriendo, fue inducida a participar en actividades que rebasan por completo los límites aceptables para alguien de su edad. Lo más grave es que, según las autoridades, parte de estas actividades fueron grabadas y, como ya les mencioné antes, difundidas en plataformas digitales, como parte del contenido que Marín comercializaba de forma privada. La investigación indica que estas grabaciones podrían haberse realizado sin que la joven entendiera completamente el destino de dicho material y el alcance que podrían tener estos videos una vez que salieran a la luz en plataformas de contenido para adulto, y que incluso habría sido presentada esta joven con otra identidad para encubrir su edad real. Eso es lo que colocó este caso en una categoría especialmente delicada. El delito que se le imputa tiene una clasificación precisa dentro del Código Penal. Se trata de una modalidad de aprovechamiento de personas mediante vínculos afectivos y manipulación con fines de explotación en entornos digitales. Este tipo de delitos se agrava cuando la persona afectada es menor de edad, por supuesto que se entiende, y cuando se emplean medios electrónicos para ampliar el alcance de estas grabaciones. Las autoridades también investigan si hubo participación de terceros. Espero no tener que ser tan explícito en esto. O si este caso simplemente fue algo un poco más aislado. El testimonio de la joven es una de las piezas más importantes del caso. Su declaración fue tomada en un entorno seguro, protegida por personal especializado y supervisada por organismos de protección de derechos humanos. En su relato, explicó cómo fue ganando confianza con Marín, cómo se sintió atraída por las promesas de éxito, pertenencia, dinero, y cómo terminó participando en situaciones que tiempo después reconoció como dañinas para su integridad. La defensa de Marín, por su parte, alegó desde un principio que existían inconsistencias y que la relación fue voluntaria, consensuada. Aseguraron que él no tenía conocimiento de la verdadera edad de la joven y que todo se dio en un entorno aparentemente de consentimiento. Pero a ver, se supone que en este tipo de medios, en este tipo de canales tan delicados donde se sube contenido explícito para adultos, pues evidentemente tiene que existir un contrato. Y para que exista un contrato debe de existir identificaciones de por medio, tanto de la persona que contrata como de la persona que presta sus servicios y su imagen. Yo me pregunto si en algún momento este hombre no vio que quizás esta chica no tenía la edad que él pensaba. Evidentemente, sí, lo obvio es que sabía la edad que esta chica tenía. Pero en fin, con el paso de los días se sabrán muchos más detalles de todo esto. Sin embargo, el juez consideró que los elementos aportados por la Fiscalía eran suficientes para vincularlo en ese momento formalmente al proceso penal y ordenó entonces prisión preventiva, al menos mientras avanza la investigación. Este tipo de acusaciones rara vez se sostiene solo con palabras, pero en este caso, además del testimonio de la joven, se presentaron pruebas audiovisuales, registros de conversaciones y declaraciones de personas cercanas a ese entorno. Todo indica que no se trató de un incidente aislado, sino de una dinámica
que podría haber estado normalizada en el entorno de este productor. Tras su detención, la Fiscalía entonces abrió una línea especial para recibir más denuncias si es que existieran más personas que quisieran acercarse a denunciar algún hecho. En cuestión de días, comenzaron a llegar más testimonios. Algunas mujeres declararon haber vivido experiencias similares años atrás, pero no se atrevieron a hablar antes por miedo, por presión o quizás por falta de pruebas contundentes. La posibilidad de que el caso crezca y se abran nuevas líneas de investigación al día de hoy está sobre la mesa. Esa carpeta no se ha cerrado. En paralelo, colectivos de mujeres, especialistas en derechos digitales y organizaciones enfocadas en la protección de niñas y adolescentes comenzaron a exigir un análisis profundo del caso. Pidieron que se revisara todo el material que Marín ha producido en los últimos años y que se establezcan mecanismos más estrictos para regular los contenidos que se difunden en línea, sobre todo en plataformas que funcionan, llamémosla así, al margen de la ley. La figura de Marín, construida a lo largo de años como símbolo de poder, libertad y rebeldía, al día de hoy se está desmoronando poco a poco. Lo que antes eran entrevistas provocadoras, transmisiones en vivo con sus parejas o consejos de cómo vivir del contenido, hoy se revisan como posibles elementos de una estructura mucho más oscura. Porque cuando el poder se ejerce desde la admiración, el carisma o la fama, también puede disfrazar relaciones profundamente desiguales. Y cuando el control emocional se mezcla con intereses económicos, el consentimiento se vuelve difuso, especialmente si del otro lado hay alguien que apenas está aprendiendo a confiar en el mundo. Este bloque no es solo una acusación más, es un punto de inflexión en el caso. Es la línea que separa el personaje público del proceso legal. Es el momento en que la justicia empieza a mirar con lupa todo lo que antes había sido normalizado. Pero esta historia no termina aquí, porque también, después de la detención de Alex Marín y su vinculación a proceso, las autoridades no se detienen. Sabían que el caso no era menor, que no estaban frente a una situación aislada, sino probablemente ante una estructura mucho más amplia, más compleja, con capas que todavía no habían sido destapadas. Por eso, el siguiente paso fue realizar un cateo en una de sus propiedades clave, una finca ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde según testigos se grababan buena parte de sus producciones y se coordinaban sus actividades principales. El cateo se llevó a cabo el 31 de mayo del 2025, recién apenas unos días. No fue un operativo improvisado, duró más de 12 horas y participaron agentes ministeriales, personal especializado en análisis digital y peritos forenses, además de elementos de la policía de investigación. La finca fue asegurada desde temprana hora de la mañana y se cerró completamente el acceso a terceros. Nadie entraba, nadie salía. El objetivo era claro: obtener material que pudiera reforzar la acusación inicial y abrir nuevas líneas de investigación, si es que las hubiera. Dentro de la propiedad, ¿qué se encontró? Pues se encontraron múltiples cámaras, computadoras, discos duros externos, libretas con anotaciones, equipos de edición profesional y, lo más importante, registros documentales con nombres, fechas, contraseñas vinculadas a plataformas donde se difundía el contenido. El análisis de este material quedó bajo custodia directa de la Fiscalía, que confirmó que parte de los dispositivos incautados ya contenían evidencia relevante para el caso. También se hallaron contratos, acuerdos firmados
y documentos que en algunos casos ni siquiera contaban con un respaldo legal suficiente. O sea, simples hojas. Varias de estas hojas estaban escritas de forma muy informal, sin asesoría jurídica clara y con condiciones que podrían representar un desequilibrio en favor del productor. El equipo legal del Estado comenzó entonces un trabajo de filtrado para poder identificar cuáles de estas relaciones contractuales estaban vigentes, cuáles se firmaron con personas menores de edad, si es que había más personas menores de edad y si alguna de estas personas cedió a este tipo de contratos bajo engaños o presión. Por eso es que repito, hay datos que quizás cuando este blog salga aún no existían. O sea, cuando filmamos esto, cuando grabamos esto, hay datos que todavía no existen a la luz pública. El ambiente dentro de este lugar, dicen las autoridades, fue totalmente revelador. Las habitaciones estaban diseñadas como sets de grabación permanentes. Cada espacio tenía su propia ambientación, iluminación, cámaras montadas y fondos temáticos. Se respiraba una atmósfera de trabajo constante, casi industrial, en torno a la producción de contenido. No era una casa común, era una locación operativa con múltiples funciones: dormir, un lugar para descansar, oficinas, estudio y centro de edición y grabación al mismo tiempo. Pero lo más preocupante no fue el equipo técnico, fue el hallazgo de carpetas con identificaciones, fotografías y datos personales de decenas y decenas de mujeres que al parecer participaron en producciones anteriores. ¿Ven? Aquí me regreso un poquito al pasado. La fiscalía dice que encontraron una carpeta llena de identificaciones. ¿En qué momento este hombre no se da cuenta que la chica por la cual se desata todo este caos, la cual decide alzar la voz, pues tenía 16 años? Evidentemente lo sabía. Sería muy ingenuo pensar que incluso a la vista no podría darse cuenta que literalmente era una niña. En esta carpeta también se encontraron, sí, por supuesto, muchas identificaciones de personas que eran mayor de edad. Otras, en cambio, como digo, podrían haber sido menores al momento de su ingreso y mayores a la fecha del día de hoy. Pero aún así, iniciaron el trabajo con este productor cuando eran menores de edad. Esto según las fechas estimadas por la fiscalía. Todo eso, al día de hoy, se encuentra bajo un análisis forense, cruzando datos, edades, registros, publicaciones en redes, para verificar la legalidad de cada colaboración. Esto quiere decir, la fiscalía está haciendo un cruce de fechas, datos, edades contra la publicación de videos de estas personas para saber si al momento de la grabación y difusión de estos videos con contenido para adulto, estas personas eran menores de edad o ya tenían la mayoría de edad. Entonces, es un trabajo que se está haciendo al día de hoy, según informa la fiscalía, y bueno, tendremos más adelante los resultados. Pero mientras esto sucedía, la fiscalía recibió más denuncias. Algunas mujeres que habían trabajado con Marín, ya fuera como colaboradoras, parejas sentimentales o modelos ocasionales, se presentaron a declarar. No todas hablan de hechos ilegales, pero sí coincidían en una dinámica recurrente. Una figura central, que era este hombre, les ofrecía éxito, dinero y visibilidad, a cambio de entrar en un entorno donde las decisiones se tomaban unilateralmente y donde el control emocional era casi total. Estas nuevas declaraciones no solo aportan contexto al caso actual, sino que abren la posibilidad de ampliar la acusación si se confirma que hubo una práctica sistemática de captación, manipulación y aprovechamiento económico de estas mujeres en situación vulnerable. El caso podría transformarse en un proceso mucho
mucho más amplio, incluso a nivel federal. Por otro lado, se comenzó a analizar la relación entre Marín y las plataformas digitales que alojaban su contenido. Se está investigando si existió algún tipo de omisión o negligencia por parte de estas plataformas al permitir la publicación de material que presuntamente involucraba a personas no aptas para ese tipo de difusión. Y aunque la mayoría de estas empresas operan desde el extranjero, la Fiscalía trabaja en coordinación con organismos internacionales para solicitar los datos necesarios. También se ha abierto una línea de investigación financiera. La Unidad de Inteligencia Patrimonial del Estado solicitó revisar los movimientos bancarios de Marín y sus empresas, con la intención de rastrear ingresos, pagos a colaboradores y transferencias a terceros. Se busca saber si parte del dinero obtenido en esas plataformas fue canalizado hacia personas que hoy podrían ser consideradas víctimas o si hubo desvíos para evitar el rastreo fiscal. Ahí ya estamos tocando otros temas también muy sensibles, que es la actividad fiscal de este sujeto. La opinión pública se mantiene dividida, pero atenta. Por un lado, están quienes piden que se respete la presunción de inocencia. Por otro, hay una creciente exigencia social por justicia, por protección a quienes pudieron ser afectadas y por establecer límites en un entorno digital que durante años ha operado sin regulación clara. El caso ha abierto un debate urgente sobre la industria del contenido digital para adultos en México, porque hasta ahora muchas de estas operaciones se han movido en la informalidad, sin contratos legales, sin supervisión, sin protocolos de verificación de edad ni mecanismos de denuncia. Y eso, desafortunadamente, ha permitido que quienes tienen poder económico, carisma o influencia puedan establecer entornos donde los límites éticos y legales se diluyen peligrosamente. El cateo fue solo una puerta. Lo que se encontró adentro está empezando a reconstruir una historia que va mucho más allá de solo un caso. Y si las piezas encajan, como las autoridades sospechan, lo que comenzó como una denuncia individual puede convertirse en una de las investigaciones más profundas que haya enfrentado la industria independiente del entretenimiento para adultos en México. Después del cateo, después de los hallazgos y del revuelo mediático, era cuestión de tiempo para que se empezara a definir la situación jurídica de Alex Marín. El 2 de junio de 2025 se llevó a cabo una de las audiencias más esperadas por los medios, por la opinión pública y por quienes siguen de cerca los casos donde la justicia comienza a revisar con lupa a las figuras con poder en el mundo digital. No era solo un trámite legal, era un momento decisivo que marcaría la dirección del proceso completo. La audiencia comenzó temprano en los juzgados de control del estado de Jalisco. Desde la noche anterior, afuera del recinto ya había presencia de medios de comunicación, colectivos de derechos humanos y representantes legales, y también algunos curiosos. Nadie tenía acceso directo a la sala, por tratarse de un caso que involucra una persona menor de edad. Todo se manejó bajo estrictos protocolos de confidencialidad, pero eso no impidió que desde el interior empezaran a fluir detalles claves del desarrollo del proceso. En la sala estaban presentes el juez del control, el agente del Ministerio Público, el equipo de defensa de Marín y, por supuesto, representantes legales de la joven afectada. No era una sesión pública, pero sí fue una sesión cargada de tensión. La Fiscalía inició la audiencia presentando los elementos con los que sustentaba la solicitud de vinculación a proceso: testimonios, evidencias digitales, registros de grabaciones, documentos encontrados en el cateo y, sobre todo, la declaración oficial de la persona agraviada. El Ministerio Público argumentó que existía una relación de poder evidente entre Marín y la joven, marcada por una diferencia muy significativa de edad, influencia social y, por supuesto, dependencia económica. Señalaron que el productor había utilizado su fama y estilo de vida como anzuelo
para involucrar a la menor en actividades que por ley no deberían estar siquiera cerca de su entorno. Además, recalcaron que el contenido grabado y ahora difundido violaba normas esenciales de protección y que la víctima no tiene la madurez ni las herramientas necesarias para comprender las consecuencias de su participación. La defensa legal de Marín, por su parte, intentó desacreditar parte del testimonio, alegando que la relación entre ambos fue consentida y que él desconocía la verdadera edad de la joven al momento de su acercamiento. A ver, por más que aleguen que la relación fue consentida, fue consensuada y que ambos estaban de acuerdo, esta persona era menor de edad. No importa, no tendría que haber sucedido. Afirmaron que incluso ella habría presentado una identificación distinta y que él jamás tuvo intenciones de vulnerar ninguna ley. También intentaron argumentar que los contenidos publicados seguían las normas de las plataformas en las que se compartían. Sin embargo, el juez no dio por válidos ninguno de esos alegatos. Tras analizar los documentos, testimonios y pruebas físicas presentadas por la Fiscalía, concluyó que había indicios sólidos para continuar el proceso penal. Fue entonces que se dictó la vinculación formal a proceso por delitos vinculados a la captación de personas con fines de explotación en entornos digitales, agravado por la condición de edad de la víctima. Se entiende que aquí he cambiado más de 3 palabras para poder resumirles qué es de lo que se le está acusando. El siguiente paso fue la discusión sobre las medidas cautelares. La Fiscalía pidió prisión preventiva oficiosa, argumentando que por la naturaleza del delito y la influencia social del acusado existían riesgos graves de fuga, manipulación de pruebas o incluso intimidación a posibles testigos. La defensa, en cambio, solicitó que Marín pudiera continuar el proceso en libertad, con medidas como un brazalete electrónico o con la firma periódica, argumentando que no existía peligro real de que esta persona pudiera salir del país. Pero no, el juez fue contundente. Dictó prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso o hasta que se termine si hay más implicados o nuevas denuncias se puedan atender. La decisión fue recibida con aplausos silenciosos por los representantes de colectivos presentes afuera del recinto. Mientras tanto, el rostro de Marín, según quienes pudieron presenciar parte del procedimiento, cambió por completo. Ya no era el personaje confiado, carismático y dominante de redes sociales. Era solo un hombre enfrentando la justicia, sin micrófonos, sin cámaras, sin filtros. Esa misma tarde, se confirmó que el acusado sería trasladado a un centro penitenciario estatal en espera de nuevas audiencias. Sus abogados intentaron frenar la orden con un recurso de revisión, pero fue desechado por improcedente en menos de 48 horas. La audiencia también marcó otro punto de inflexión. La Fiscalía anunció que el caso no se cerraba ahí, que al contrario, la información obtenida en el cateo estaba siendo analizada y que existía la posibilidad de abrir nuevas carpetas por otros hechos que podrían estar relacionados. Así, después de que Alex Marín fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva, el caso comenzó a crecer en una dirección que ni siquiera las autoridades podían anticipar del todo. Bastó que una persona hablara para que otras decidieran alzar la voz también. Las primeras en romper el silencio fueron mujeres que habían trabajado con él en años anteriores. Algunas eran actrices con cierta trayectoria, otras modelos independientes, otras influencers de nicho o chicas que, como muchas, soñaban con crecer en redes y generar ingresos a través de su imagen. Varios de sus testimonios coincidían en algo clave. El contacto inicial con Marín siempre era agradable, cordial, lleno de promesas y con una propuesta de trabajo limpio.
donde supuestamente todo estaba bajo control. Pero conforme avanzaban los días y con más declaraciones en curso, se fue dibujando una lógica que se repetía una y otra vez. Marín, aprovechando su posición como figura influyente en plataformas de contenido exclusivo, se presentaba como alguien capaz de convertir a cualquier persona, cualquier chica, en una estrella. Les ofrecía acompañarlas en el camino, enseñarles lo necesario, incluirlas en su equipo de grabación y hasta incluso en algunos casos entablar una relación afectiva como parte de esa dinámica. Por ejemplo, Mía Marín, junto con Yamilet Ramírez y Giselle Montes, no solo hicieron públicas las acusaciones económicas contra Marín, sino que también revelaron un preocupante historial de abusos laborales y manipulación emocional en su entorno profesional. Mía describió situaciones en las cuales sentía una constante presión para grabar más contenido, muchas veces en condiciones que iban en contra de sus propios límites y, digámoslo así, deseos personales. Las denuncias detallan cómo Marín ejercía un control absoluto sobre sus ingresos, al grado de quedarse con cantidades que ascendían, según ellas, a millones de pesos, dejando a sus colaboradoras prácticamente sin ningún beneficio. Además, según las declaraciones, las actrices eran sometidas regularmente a humillaciones y actos que menoscababan su autoestima, lo que generó una dinámica tóxica de dependencia emocional que evidentemente dificultaba su salida de ese círculo abusivo. Durante más de una década de relación matrimonial, Mía Marín vivió bajo la sombra del control y la coerción. La actriz compartió públicamente que las exigencias constantes de producción la llevaron a situaciones donde sentía que no tenía derecho a decidir sobre su propio cuerpo ni sobre sus límites profesionales. ¿Se imaginan esto? El abuso denunciado fue más allá del ámbito financiero, afectando profundamente la integridad emocional y psicológica de las personas que estaban involucradas. Otro testimonio que impactó especialmente vino de una joven que participó en varias producciones en el año 2022. Ella declaró que jamás firmó un contrato formal, que su participación se acordó de palabra y que durante varias semanas vivió en una de las propiedades del productor junto a otras chicas. Describió rutinas que combinan trabajo constante, grabaciones nocturnas, dinámicas grupales y una supervisión permanente por parte de Marín. Ella dijo: éramos parte del producto. No había diferencia entre lo que se grababa y lo que vivíamos. No sé si alcanzamos a entender el alcance de esta frase. Las autoridades comenzaron a tomar con seriedad todos estos relatos. La fiscalía abrió una carpeta paralela para analizar si existían conductas sistemáticas y no solo un caso aislado. Se está revisando contenido archivado, nombres de participantes, fechas de publicación, contratos, correos, transferencias bancarias y hasta registros de hospedaje. La meta es determinar si hubo más personas en situación de vulnerabilidad que participaron sin plena conciencia o bajo condiciones que ahora se pueden considerar irregularidades. En redes sociales, algunos usuarios también comenzaron a compartir fragmentos de transmisiones pasadas donde Marín hablaba abiertamente de su vida poliamorosa. En uno de estos videos decía que él educaba a las chicas para convertirlas en celebridades. En otro mencionaba que algunas llegaban con miedo, pero que luego se adaptaban. Estas frases, que antes eran vistas como parte de su personaje mediático, ahora son leídas con otro significado, no como anécdota, sino como posibles señales de advertencia que pasaron totalmente desapercibidas durante varios años. Además de los señalamientos, como ya vimos, por abuso laboral, emocional y económico,
Alex Marín podría enfrentar cargos legales considerablemente más graves derivados de estas denuncias. En particular, el delito de trata de personas podría ser aplicable si las autoridades encuentran evidencia suficiente para probar que Marín ejercía coerción, manipulación, engaño o explotación contra Mía Marín, Giselle Montes, Yamilet Ramírez, y especialmente si se determina que fueron forzadas o presionadas a producir material íntimo contra su voluntad. De ser juzgado y declarado culpable por este delito o por estos delitos, Alex Marín enfrentaría penas sumamente severas, que van desde los 15 hasta los 30 años de prisión, además de multas económicas que oscilan entre 1,000 y 30,000 días de salario mínimo, equivalentes aproximadamente desde 90 millones de pesos hasta 2.7 millones. Esto según el salario mínimo vigente en 2025. No obstante, esta condena podría incrementarse drásticamente en caso de que se comprueben agravantes específicos, tales como la participación de menores de edad, el uso de engaño o la difusión ilícita de material grabado. Con dichas agravantes, las penas pueden alcanzar incluso 60 años de prisión, una sentencia considerada prácticamente como cadena perpetua en el sistema judicial mexicano. Así, el panorama legal que enfrenta Marín se vuelve crítico, poniendo en riesgo no solo su libertad, sino su futuro y reputación pública. Este caso podría sentar un precedente importante en México respecto a la explotación y abusos cometidos en la industria del entretenimiento para adultos. Hoy, para buena parte de la sociedad, esto se ha convertido en un ejemplo de cómo se puede ejercer control disfrazado de consentimiento. Y ese cambio de percepción ha sido uno de los golpes más fuertes para la imagen pública de Alex Marín. El tema también llegó al Congreso. Algunos legisladores comenzaron a discutir la posibilidad de crear marcos normativos para las plataformas que distribuyen contenido generado por particulares. Se ha propuesto establecer verificaciones de edad más rigurosas, exigir contratos digitales, incorporar códigos de ética obligatorios y garantizar el derecho de las personas a retirar contenido si consideran que participaron sin plena conciencia o bajo presión emocional en este. Por su parte, especialistas en salud mental han advertido que los casos como este reflejan una falta de educación emocional, pero también digital. Muchas personas jóvenes consumen contenido sin saber qué hay detrás de la pantalla, sin entender que lo que parece una vida glamurosa puede estar sostenida por vínculos asimétricos, silencios forzados y pactos desiguales. Se está hablando incluso de incorporar educación emocional crítica en los programas escolares para enseñar a distinguir entre relaciones sanas y relaciones de control disfrazadas de afecto. El impacto también se ha visto en la audiencia. Quienes seguían a Marín de forma incondicional han comenzado a cuestionarse. Algunos se han disculpado públicamente por haberlo defendido sin conocer los detalles. Otros se sienten traicionados al darse cuenta de que muchas de las escenas que consumían con admiración podrían haber sido el resultado de dinámicas más turbias de lo que se creía. Y aquí está la parte más dura del debate. ¿Es suficiente con retirar el contenido? ¿Con cerrar cuentas? ¿Con eliminar rastros digitales? ¿O por el contrario, es momento de repensar toda la lógica bajo la cual se ha construido el mundo del contenido íntimo en redes sociales y plataformas de paga? Porque la verdadera libertad no consiste en aparentar autonomía frente a una cámara. Consiste en tener las condiciones reales
emocionales, económicas y legales para decidir sin presión, sin miedo, sin necesidad. Y eso, en el caso de Marín, está siendo puesto en duda por un sistema judicial que ha decidido mirar más allá del personaje para ver al hombre que estaba detrás del show. Porque el caso de Alex Marín no es solo la historia de un personaje que pasó de la fama al encierro, es en realidad el retrato crudo de cómo la influencia, el carisma y la falta de regulación pueden mezclarse hasta formar una estructura peligrosa, donde el consentimiento se vuelve confuso, donde el poder no se cuestiona y donde las dinámicas del control emocional pueden permanecer ocultas bajo la apariencia del éxito. Durante años, Marín se vendió como un símbolo de libertad. Su estilo de vida poliamoroso, su discurso sobre la autonomía de las relaciones, su capacidad de crear contenidos sin intermediarios, todo parecía responder a una narrativa de independencia. Para sus seguidores, era un hombre que rompía esquemas, que desafiaba lo establecido, que demostraba que se podía vivir. Sí, se podía vivir fuera del sistema. Porque no basta con proclamarse libre si para lograrlo se depende de estructuras desequilibradas. No hay verdadera libertad cuando la otra parte no tiene las mismas herramientas emocionales, económicas ni sociales para decidir sin presión. Y eso es justamente lo que se está discutiendo hoy. Si detrás del discurso de Marín había en realidad una práctica sistemática de control disfrazada de autonomía. El proceso judicial sigue abierto. El juicio aún no ha llegado a su etapa final. Pero lo que ya ha dejado al descubierto es un esquema que necesita ser revisado a fondo. El de los creadores de contenido que construyen su poder sobre la vulnerabilidad de quienes lo rodean. No se trata de criminalizar la industria, ni de perseguir a quienes viven de su imagen, porque hay personas que lo hacen muy bien, que lo hacen de manera muy profesional. Se trata de establecer reglas, límites y marcos éticos que impidan que la fama se convierta en una herramienta de dominación. Y no solo es responsabilidad del sistema judicial, también lo es de las plataformas que deben implementar protocolos más claros y efectivos para verificar la legitimidad de quienes suben contenido. Es responsabilidad de la audiencia, que tiene que dejar de normalizar dinámicas donde una sola persona concentra todo el poder bajo el pretexto del consentimiento. Y es responsabilidad del Estado, que debe garantizar que ninguna industria, por rentable que sea o parezca, opere al margen de la legalidad y del respeto por los derechos humanos. El caso de Marín es un espejo incómodo para nuestra época, una época en la que lo privado se vuelve público, en la que las relaciones personales son parte del marketing y en la que muchas personas jóvenes buscan pertenecer a comunidades digitales sin notar los riesgos que eso implica. Es un llamado a mirar más allá de los números de seguidores, de las vistas, de los likes, a entender que detrás de cada publicación puede haber historias no contadas, historias de presión, de dependencia, de relaciones asimétricas disfrazadas de acuerdos. Hoy Marín ya no tiene acceso a las cámaras, a las luces, a los escenarios que solía controlar. Está bajo custodia, enfrentando cargos que de confirmarse podrían significar para él muchísimos años alejados de este mundo. ¿Cuántos aún se esconden tras discursos de empoderamiento que en realidad ocultan dinámicas abusivas? No se trata de caer en moralismos, ni de censurar a personas profesionales. Se trata de reconocer que el consentimiento solo es válido cuando hay igualdad de condiciones, que no es lo mismo decir sí cuando estás enamorado, enamorada, o cuando dependes económicamente
o cuando crees que tu futuro depende de alguien más, y que el poder, cuando no se cuestiona, puede volverse una trampa silenciosa para quienes están dispuestos a todo, absolutamente a todo, por pertenecer a ese círculo. Porque el show hoy se demostró que puede terminar, pero la pregunta que deja es incómoda, urgente y necesaria. ¿A cuántos aplaudimos sin saber a quiénes pisaron para llegar a donde están? Hasta aquí, amigos, el blog del día de hoy. Yo soy su amigo Fermex y los invito a suscribirse a Criminalmente. Activen la campanita para que no se pierda nuestro contenido semanal. Ya saben, nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Historial Criminal, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.